Bienvenidos al podcast donde desentrañamos las verdades ocultas del poder uruguayo, donde cada noticia es una ventana al alma profunda de nuestra política y donde el análisis trasciende la superficie para llegar al corazón mismo de los acontecimientos que definen nuestro destino como nación. Aquí no hay medias tintas, no hay eufemismos diplomáticos, aquí tenemos una mirada penetrante, análisis sin concesiones y una búsqueda implacable de esas conexiones que otros prefieren ignorar. Porque en este pequeño país de 3 millones de personas, cada decisión política es un terremoto, cada promesa electoral es un pacto con la historia y cada funcionario que suba al poder carga sobre sus hombros el peso de las expectativas de toda una sociedad. Mi nombre es Santiago Díaz y durante los próximos minutos vamos a conversar sobre política uruguaya, cómo se debe conversar con inteligencia, con altura de miras, con pasión y con esa irreverencia necesaria que solo da conocimiento profundo de cómo funciona realmente el poder en este rincón del mundo. Bueno, hoy el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, salió a hablar sobre el proyecto Casupá. Y esto nos llama bastante la atención porque a la fin de cuentas, ¿qué es el pánico del poder? ¿Usted conoce la sensación que se apodera de los hombres del gobierno cuando se dan cuenta que sus propias promesas pueden convertirse en una sepultura? Bueno, esto es exactamente lo que se está viviendo hoy en la Secretaría de la Presidencia. Alejandro Sánchez mira al proyecto Casupá y él ve fantasmas, ve el reflejo delante de la arena y ahí comienzan sus cuestionamientos. Vamos a ponernos en un contexto de la torre ejecutiva y imaginar esta escena, porque es importante que le tomemos sentido, ¿cierto? Primero, oficinas torre ejecutivas, este búnker de poder donde se cuecen prácticamente las decisiones que marcan el destino de 3 millones de personas en Uruguay. Y ahí estaba Alejandro Sánchez, el hombre que negoció la salida del proyecto Neptuno, el arquitecto político de esta nueva estrategia hídrica, frente a Pablo Ferreri, que es el presidente de OCE, y Edgardo Ortuño, que es el ministro de Ambiente. Y en ese momento, en esas horas previas a reunirse, Sánchez dice que no sea otro ante la arena, se pronuncia sarcásticamente, ¿cierto? Y estas 5 palabras encierran un terror de un gobierno que aprendió, pienso yo que demasiado tarde, ¿verdad? Porque uno tiene que darse cuenta de sus errores. Y en la política uruguaya no hay nada más letal que una obra pública que se multiplique en costos como los panes y los peces del evangelio, ¿cierto? Porque no podemos transformar 40 millones en 120 o 10 millones en 100. Pero esto en el sentido inverso, ¿no? Porque multiplicando no la abundancia, sino que la ruina, ¿verdad? Pero para que todos nuestros queridos auditores puedan entender un poco la magnitud de esta advertencia de Sánchez, tenemos que darle contexto, ¿verdad? Tenemos que tomar un poquito la máquina del tiempo. Y tenemos que remontarnos a la epopeya del despropósito que fue la construcción del Antel Arena, porque la construcción del Antel Arena no tuvo sentido, literalmente. Yo entiendo que había que construirlo, pero bueno, esto es un tema para debatir eso. Centrémonos de nuevo porque acá cada tema que tocamos nos podemos ir por la rama. Así que volvamos un poquito a lo que estábamos. 2015, Carolina Cose, Carolina Cose, vicepresidenta de la República, atentos todos, presidenta de Antel en el 2015, miraba a los uruguayos, los miraba y les decía: yo les prometo que el Antel Arena va a costar 40 millones de dólares. Una cifra redonda que convencía, sonaba. ¿Quién no quiere un concierto? ¿Quién no quiere 40? Bueno, hagámoslo, dale. Total, nos va a beneficiar, va a haber actos, va a haber conciertos, va a haber show, se va a potenciar la cultura en el Uruguay. Buenísimo. ¿Qué pasó después? Lo que siempre pasa, la realidad que se encuentran las promesas de las políticas uruguayas. Y la realidad ganó por goleada, señores. Acá es así. Primero estuvimos en 40 millones, después pasamos a 88 millones, según el Tribunal de Cuentas. Después vinieron los 120 millones,
según una auditoría interna que desató ese escándalo de Gabriel Gurméndez desde la presidencia de Antel y se vio obligado a hacer una denuncia penal. Entonces, al final nos damos cuenta de la ironía. O sea, COSE, que prometió 40, gastó más del doble, señores. Hoy es la vicepresidenta. Ahora, el Antel Arena tenía que ser un símbolo del progresismo frente amplista, ¿cierto? Como una ganancia de ellos, una joyita en la corona. Y se convirtió en un símbolo de desprolijidad de la gestión, en verdad. O sea, la gestión pública fue desprolija. Ahora, 10 años después, pues esto fue en el 2015, hoy es 2025, su propio partido político tiene que invocar ese fracaso como advertencia para no repetirlo. Entonces, vayamos al presente. En esta ovación que recibió nuestro querido presidente Yamandu Orsi cuando mencionó Casupá entre las 48 propuestas de gobierno, ¿por qué lo ovacionaron? Porque la gente no era casualidad de esa ovación. Era un grito de todos los frente amplistas que finalmente escuchaba lo que querían escuchar. Se iba a hacer lo que representaba las políticas de Tabaré Vázquez, que habían entregado la carpeta a Luis Lacalle Pou en la transición del 2020 y que el expresidente nacionalista había desechado como si fuera un papel más entre otros tantos. ¿Sabes qué? Esto no va, chao. Entonces, ¿qué es lo más fascinante de esta historia? Que el proyecto ejecutivo es exactamente lo mismo, las mismas páginas, los mismos planos, los mismos cálculos que Vázquez consideraba prioritarios y que Lacalle Pou dijo, esto lo desecho. Lo único que cambió fue el partido político del gobierno y con él, o sea, naturalmente, cambiaron los costos. En 2013, atención, señores, de verdad, atención en esto. En 2013, la consultora Agua Sur calculaba 57 millones de dólares. En 2017, el Seinco Hassen confirmaba 57,1. Me subieron $100.000. Perfecto, por ahora venimos olímpico. En 2019, 100 millones de dólares. Hoy, 29 de julio de 2025, Pablo Ferreri nos dice 130 millones de dólares. Yo pregunto, ¿usted ve el patrón o yo estoy equivocado? La inflación política uruguaya, cada vez que un proyecto cambia de mano, engorda. Es como, automáticamente engorda entre 20 a 30%. Pero y acá viene la parte que realmente debería quitarle el sueño a Alejandro Sánchez, ¿no? Porque esos 130 millones que Ferreri está mencionando son la punta del iceberg. Porque ¿qué pasa con las 400 hectáreas de bosque nativo que hay que talar? Ortuño dice que hablar de construir un área protegida, de replantar el monte, pero, estimado, ¿cuánto cuesta replantar 400 hectáreas de bosque nativo? ¿Usted se lo preguntó? O sea, ¿pensó eso en su cabeza? También está el tema de los movimientos de suelo. No nos olvidemos que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, o sea, esa burocracia ambiental que funciona como un estado dentro de otro, exige retirar la primera capa de tierra de los predios con alto índice coñac para reutilizarla. No se sabe dónde, pero la quieren reutilizar. Entonces, ¿usted sabe lo que significa en términos logísticos y económicos ese movimiento de tierra? Significa que literalmente cada metro cúbico de tierra se convierte en una operación de mudanza especializada de tierra. Entonces, esto es la paradoja uruguaya en su máxima expresión. Queremos hacer obras, pero queremos hacerlas sin afectar nada, sin mover nada, sin cambiar nada. Queremos una represa, pero que no se inunde. Un bosque, pero que no se tale. Un suelo, mejor que no se mueva el suelo. Y cada una de las imposibilidades ambientales se traducen en millones de dólares. Entonces, naturalmente, nadie contabiliza esto hasta que un proyecto de 40 me termina costando 130, 140, 150. Pero volvamos a Alejandro Sánchez y la advertencia, porque en verdad esto es una advertencia que él tira por lo que está pasando en la torre ejecutiva, que trasciende largamente en el tema de costos de la represa, ¿no?
Lo que está pasando es que en el Frente Amplio se están enfrentando a su propia historia, a sus propios precedentes, a las propias contradicciones de ellos mismos. Porque Sánchez sabe, Sánchez no es tonto, Sánchez es un hombre inteligente, conoce el poder uruguayo. Entonces Casupá no es solamente una obra hídrica, es el símbolo de que el Frente Amplio puede gobernar sin repetir los errores que lo llevaron al poder en el gobierno de 2019. Entonces, la demostración de que aprendieron, de que maduraron, de que pueden ser confiables, de nuevamente administrar los recursos públicos es evidente. Por eso la advertencia no es solo técnica. También yo creo que es una advertencia existencial, porque Casupá termina costando 200 millones en lugar de 130 si se convierte en el próximo Antel Arena. Entonces el daño político es irreparable, no solamente para el gobierno, sino para la credibilidad del Frente Amplio como una alternativa de gestión seria. Al final de cuentas, la gente es la que termina pagando. Entonces acá llegamos a la ironía suprema de la historia, ¿no? El mismo partido que construyó la Antel Arena con sobrecostos monumentales, que ya lo sabemos al día de hoy, ahora tiene que usar esa obra como ejemplo de lo que no hay que hacer. El mismo partido que celebró la inauguración del complejo multifuncional como un hito de su gestión, ahora tiene que decir y reconocer implícitamente, pero lo reconoce, que fue un desastre administrativo. Lo dicen. Eso es lo peor todavía. Es como que la historia uruguaya es como un círculo. Los errores del pasado son como las advertencias del presente. Donde Carolina Cose promedió $40 millones, pero gastó 120. Hoy es la vicepresidenta del gobierno. Y jura y perjura que no va a repetir esos errores. Porque donde la Antel Arena, que debía ser orgullo, se convirtió en una vergüenza. Y Casupá, que debe ser la redención, podría convertirse en una condena. Así que, ojo al gol, atención ahí. Ahora, analicemos esta situación con frialdad matemática, porque una cosa es generalizar y hablar sin tener los números claros. Entonces, vamos a los números que son los que duelen de verdad. Si aceptamos que los costos de las obras públicas en Uruguay siempre se multiplican, porque la política de obras públicas en Uruguay lamentablemente es una política antigua, es mala, no contempla inversiones público-privadas que se deberían contemplar, se deberían trabajar con los privados, no solamente dentro del país, sino que fuera del país. Entonces nos damos cuenta que los costos de obras públicas en Uruguay sistemáticamente se multiplican por 2, por 3, como se demostró en el Antel Arena, ¿no? Los 130 millones de Casupá se convertirán capaz, no sé, yo calculo en unos 300 millones más o menos de dólares. Entonces, si aceptamos que los requerimientos ambientales agregan un 40% adicional, como sugieren los técnicos, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de dólares, señores. O sea, ¿usted entiende lo que significa esto? Significa que por el costo final de Casupá, Uruguay podría haber construido mínimo 5 hospitales modernos, hospitales de última generación. Y no solamente eso, pensemos también en el sistema ferroviario del Uruguay, la modernidad del sistema ferroviario, la digitalización de toda la administración pública. Significa entonces que una represa se convierte en el equivalente al presupuesto anual de varios ministerios. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta que surge es inevitable. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena hipotecar la finanza pública por una obra que, o sea, es importante, pero no es la única solución posible al problema del agua en Montevideo? Pero yo creo que aquí está la clave y la predicción que me atrevo a hacer. La voy a hacer. Alejandro Sánchez puede advertir todo lo que quiera, puede salir a hablar todos los días si quiere, puede amenazar a los técnicos que considere necesario, puede invocar al fantasma del Antel Arena, hasta el hartazgo, puede hacer lo que él quiera, pero la dinámica de las obras públicas uruguayas es más fuerte que las advertencias políticas. Los costos van a crecer y van a crecer porque la burocracia ambiental va a exigir estudios adicionales. Van a crecer porque van a aparecer imprevistos
que siendo absolutamente previsibles, nadie previó. Van a crecer porque la inflación internacional y las fluctuaciones del dólar, los cambios en los precios de los materiales, la inevitable voracidad de los contratistas que van a hacer su trabajo, es así, todo va a aumentar. Y cuando esto pase, no si pasa, cuando pase, el gobierno de Orsi se va a encontrar en la misma disyuntiva que enfrentó Tabaré Vázquez con el Antel Arena. O paro la obra, asumo el costo político de no cumplir una promesa electoral, o continúa y asume el costo sobre el costo económico, que es un sobrecosto monumental, literalmente. Entonces, en definitiva, lo que estamos presenciando es un dilema eterno del poder uruguayo. La tensión entre las promesas electorales y la realidad fiscal, entre la necesidad la necesidad política de mostrar obras y la responsabilidad administrativa de controlar costos. Alejandro Sánchez sabe esto. Como le dije en el principio, es inteligente. Por eso lo advierte. Pablo Ferreri también lo sabe. Por eso está actualizando permanentemente los presupuestos. Edgardo Ortuño también lo sabe. Acá no hay tontos, acá todo el mundo tiene todo claro. Pero Ortuño multiplica los requerimientos ambientales. O sea, todos saben que están caminando en la cuerda floja. Un pasito que des mal y te vas para abajo. Entonces, la diferencia es que esta vez, y acá está la novedad, lo saben antes de que empiecen las obras. Ya nos tocó el Antel Arena, ya estuvo bien ese golpe. Ahora, otra vez de nuevo, por favor. Entonces, esta vez hay conciencia de riesgo, hay una advertencia preventiva, hay una intención de control. La pregunta es si esa conciencia va a ser suficiente para romper la maldición de las obras públicas uruguayas. O simplemente es un ingrediente más en la receta del desastre. Porque eso es lo que pasa con las obras públicas. Entonces, yo lo que digo a todos los auditores, observen con atención los movimientos del gobierno, cada actualización de costo, cada nuevo requerimiento que aparezca, observe cómo evoluciona el discurso, no se olvide, porque acá en Uruguay tenemos una facilidad para olvidarnos, la gente se olvida, uno roba ayer y mañana, mirá qué bueno. Señores, hay que recordar, hay que siempre estar presente con lo que está sucediendo. Porque después, ¿cómo se justifican los incrementos? ¿Cómo se matiza la responsabilidad? Porque en esta evolución de los discursos está la clave para entender si el gobierno de Orsi va a ser recordado como el que finalmente aprendió de hacer obras sin quebrar el Estado, o sea, sin destruir todo, o el que repitió los errores del pasado, con plena conciencia de lo que estaba repitiendo. El agua de Casupam todavía no corrió. Por eso estas son advertencias de Sánchez. Pero ya están corriendo las advertencias en los pasillos del poder. Y en esta corriente, esa tensión entre la prudencia y la ambición, si quiere decirse, se define el futuro del gobierno y tal vez el futuro de la obra pública en Uruguay. Entonces, nuevamente la historia, como siempre, va a ser el juez final de todos los sucesos que vengan. Pero mientras tanto, nosotros somos los testigos privilegiados de este experimento, que al final de cuentas Uruguay es como siempre digo, Uruguay es un experimento fascinante. Un gobierno que intenta no repetir sus propios errores. La pregunta, y aquí finalizo, ¿lo lograrán? El tiempo, como decía el tango, dirá.